Trabajaremos con las estructuras de control, tanto en diagrama de flujo como en pseudocódigo. Iniciaremos con la decisión simple, decisión doble y decisión múltiple. La decisión simple se la conoce con la estructura en español si o en inglés if. A esto se le denomina bifurcación o selección. Bifurcar indica que es la selección de un camino de varias opciones posibles. Como observamos en el diagrama de flujo, la condición, si se cumple, se efectúa la acción y si no se cumple, se va fuera de la acción. Solo se escoge un camino posible. La decisión doble se la denomina sí en caso contrario. También se la denomina sí o si no. En inglés, if else. Dada una condición, si se cumple esta condición, hace la opción 1 del sí y si no se cumple, hace la opción 2 del no. Esta bifurcación o selección es excluyente, es decir, se hace una de las dos, pero no las dos a la vez. Cuando se menciona la palabra anidamiento, de anidar, se manifiesta que es la realización de una condición siempre y cuando se realice previamente otra condición. En pseudocódigo, la decisión simple se la maneja de la siguiente manera: if, entre paréntesis, la condición o pregunta, y entre llaves, la operación que se debe efectuar siempre y cuando la condición se cumpla. Veamos el diagrama de flujo. Si la condición se cumple, se hace la acción. Si la condición se cumple, se hace lo que está en color verde. Al finalizar, lo que está en color verde es como que se efectuara la opción del no. En ejemplo, si A le asigno 4 y a B le asigno 3, si hiciera la pregunta si A mayor a B, efectuaría write salir a jugar. En este ejercicio 4 es mayor a 3, por lo tanto sí se efectuaría la acción salir a jugar. Si A tuviera el valor de 2, 2 mayor a 3, falso, por lo tanto no se mostraría el mensaje. En la decisión doble sí en caso contrario, se maneja similar estructura, el if, pero se añade el else. Si la condición se cumple, se realiza lo que está entre llaves del color verde. Si la condición no se cumple, se realiza lo que está entre llaves del color rojo. Observemos el diagrama de flujo. Si la condición se cumple, se hace el sí del color verde, y si no se cumple, se hace el no del color rojo. Se efectúan una de las dos cosas, no las dos a la vez. Es decir, es el uno o es el otro. Ejemplo de estructura doble. Si A vale 5, si A es igual a 5, escribo hola amigos, pero si no lo es, escriba hola los que no son mis amigos. Considerando que la variable A es 5, se haría lo que está en color verde, write hola amigos. Pero si A tuviera valor de 3, no se efectúa lo del if, se haría lo del else, por lo tanto mostraría hola los que no son mis amigos. Se solicita realizar un algoritmo que ingrese un valor real x y determine que pertenece al intervalo x menor o igual a 22. Por tal motivo hacemos la recta numérica, ubicamos el número como punto del intervalo y ahora sí ubicamos el intervalo. Tenemos que nos dicen que es menor o igual, por lo tanto es el signo de corchete, y todo lo que se encuentra a la izquierda es el intervalo. Bien, abrimos entonces el software Raptor y vamos a efectuar el algoritmo. Nos dice que ingresemos un valor X. El programa nos pide guardar. Vamos a ingresar un valor X. Ingrese X. Lo asignamos a la variable X. De aquí debemos escoger dos caminos. O
pertenece al intervalo, esto pertenece al intervalo, o no pertenece al intervalo. No pertenece al intervalo. Entonces la pregunta que sale a nivel más rápido es x menor o igual a 22. Entonces vamos a ponerla. Escogemos el símbolo de selección o bifurcación y la pregunta que vamos a efectuar es x menor o igual a 22. Si esta pregunta es verdadera, se hace la parte del yes y tenemos que poner un mensaje donde indique que x pertenece al intervalo. Vamos a concatenar pertenece al intervalo. Si esta pregunta no es verdad, vamos a mostrar la salida x no pertenece al intervalo. Verifiquemos. Para verificar se deben poner puntos de prueba. Por ejemplo, podemos poner el 21, 22, 23. Vamos a probar eso con esos puntos. Con 21 debería decirnos que pertenece al intervalo. Con 22, debido a que incluye, también debería decirnos que pertenece al intervalo. Pero si ponemos otro número, por ejemplo 25 nos dice que no pertenece al intervalo. Se solicita realizar un algoritmo que ingrese un valor real x y determine que pertenece al intervalo x mayor a menos 13. Efectuamos la recta numérica, ubicamos el punto límite de intervalo, que es menos 13, y ahora nos dicen x mayor a menos 13. Por lo tanto, el símbolo es un paréntesis que indica no incluido. Todo lo que está a la derecha es que pertenece a no. Por lo tanto, el algoritmo indica que si cae en este intervalo, pertenece al intervalo, y si cae en el intervalo de acá, dice que no pertenece. Eso debe ser nuestro algoritmo. Por lo cual debemos hacer el ingreso de un dato. Ingrese la variable x nos pide guardar el ejercicio. Veis como que hay que determinar a qué intervalo pertenece, se hace una pregunta. La pregunta que nace de forma natural es x mayor a menos 13. Entonces utilizamos el símbolo de rombo o bifurcación y ubicamos la pregunta. X mayor a menos 13. Una vez está la pregunta, si esto es verdadero, se indica que pertenece al intervalo. Entonces vamos a concatenar pertenece al intervalo. Si esto de aquí no es verdad, x no pertenece al intervalo. Con lo cual tenemos el algoritmo que soluciona el problema. Ahora debemos utilizar puntos de prueba. Debemos utilizar puntos de prueba para verificar el resultado. Por ejemplo, aquí podemos poner el menos 14, debe decirnos que no pertenece. El menos 13, debido a que no incluye, tampoco pertenece. Podemos poner otro valor, por ejemplo el menos 10. El menos 10 debe decirnos que sí pertenece. Vamos a probar el
el ejercicio. Con menos 13 no pertenece al intervalo. Con menos 15 tampoco pertenece al intervalo. Y con menos 10 en cambio debe decirnos que sí pertenece al intervalo. El ejercicio ha sido probado. Se solicita realizar un algoritmo que ingrese un valor real X y determine que pertenece a uno de los dos intervalos. A su vez, también nos piden indicar a cuál de los intervalos pertenece. El intervalo es X mayor o igual a 18 o X menor a 11. Efectuemos la recta numérica, ponemos los valores de corte, el 11 y 18. Nos indican que es X mayor o igual a 18. Por lo tanto sería este intervalo. El corchete indica incluye el 18. Y el otro intervalo es X menor a 11. Sería de esta manera. Debido a que los dos intervalos no se intersectan, por lo tanto es una conjunción o una unión. Esto se lo efectúa con el operador unión, que transformado a lenguaje algorítmico es la operación OR. Procedemos a efectuar el ejercicio. Realizamos el ingreso de datos X, la variable asignar, y se detecta que es un algoritmo de bifurcación si pertenece a uno de estos dos intervalos. Todavía no vamos a determinar a cuál de los dos que pertenece. Si aquí o sea acá. Si cae aquí en este intervalo en medio, esto indica que no pertenece. Entonces la pregunta a efectuar es X mayor o igual a 18 OR X menor a 11. Recordemos que en una expresión OR el orden no afecta. Seleccionamos entonces el rombo de bifurcación y efectuamos la pregunta. X menores a 11 OR X mayor o igual a 18. A este efectuar la pregunta. Si esto de aquí es verdad, por lo tanto efectuamos una salida indicando que pertenece al intervalo. X pertenece al intervalo. Y si esto no es verdad, tenemos que indicar que no pertenece al intervalo. X no pertenece. Para verificar el ejercicio utilizamos los puntos de prueba. Por ejemplo, aquí podemos usar como puntos de prueba cualquier elemento que esté en el intervalo de acá, en el intervalo extremo, uno dentro de este intervalo, uno en el intervalo extremo y otro acá. Entonces podemos probar con el número 10, el 11, el 15, 18 y 25. Vamos a probar con esos valores. 10. El 10 debe decirnos que pertenece al intervalo. El otro valor a escoger es el 11. Con el 11, regresar el 11, debe decirnos que no pertenece. Y no pertenece porque no incluye. Vamos al 15. Con el 15 debería decir que no pertenece porque está dentro del intervalo interno de aquí
Vamos ahora con 18. 18 debe decirnos que sí pertenece, debido a que se encuentra dentro de la parte de la inclusión. Y por último, cualquier valor de la derecha, vamos a tomar el 25, debería decirnos también que pertenece. Y de esta manera demostramos el ejercicio. Se ha determinado que pertenece o no, y pertenece a uno de los dos intervalos, pero se necesita conocer a cuál de los dos intervalos es. Por ejemplo, vamos a decir que si pertenece al lado de x menores a 11, vamos a decirle que pertenece al lado izquierdo. Y si pertenece al lado del x mayor o igual a 18, vamos a decir que pertenece al lado derecho. También se puede poner la expresión matemática. Vamos entonces a efectuarlo. Debemos recordar que se llega a este lado de aquí por dos condiciones: o pertenece o no pertenece. Bien, aquí sigue por las dos condiciones: que pertenece a uno de los dos intervalos, que pertenece a uno de los dos intervalos, es decir, que pertenece al x menor a 11 o x mayor o igual a 18, pero no sabemos cuál de los dos es. Por tanto, aquí lo que hay que hacer es una pregunta adicional. A esa pregunta adicional, o una pregunta después de otra pregunta, le vamos a llamar anidar o anidamiento. Por lo tanto, debemos poner un rombo para determinar cuál de los dos intervalos es decir, debemos seleccionar si es al uno o al otro. Por lo tanto, hay que hacer una bifurcación. ¿Cuál de las dos preguntas se debe efectuar? Considerando que se viene por una de las dos condiciones, se puede seleccionar la que usted desee. Vamos a tomar x menor a 11. Y procedemos a poner entonces la pregunta y la condición de efectuar, que puede ser cualquiera de las dos. Vamos a tomar x menor a 11. Si esta pregunta es verdadera, vamos a decirle que es el lado izquierdo, es decir, el lado izquierdo, es decir, x menor a 11. Si esta pregunta no es verdadera, entonces no podemos decir que no pertenece. Recordemos que por acá ya se excluyó no pertenece. Si esto no es verdad, entonces lo que nos queda es decir que es el lado derecho o x mayor o igual a 18. Vamos a probar entonces uno de ellos. Vamos a poner el valor 10. Ponemos con el valor 10, y decimos 10 del lado izquierdo. Vamos a poner ahora el valor 19, es el 19 lado derecho. Con esto hemos probado el ejercicio. Se solicita realizar un algoritmo que ingrese un valor real x, determine si pertenece al intervalo siguiente: x mayor o igual a menos 10 y x menor a 5. Procedemos a efectuar en la recta numérica los valores extremos del intervalo. Tenemos el menos 10, tenemos el 5. Ahora vemos la expresión del intervalo. Nos dice que x mayor o igual a menos 10. Entonces tenemos este intervalo. Y ocurre que nos dicen después x menores a 5. Entonces vamos a poner este intervalo primero. El intervalo primero es el x mayores iguales a menos 10.
este corresponde al intervalo x mayores o iguales a menos 10. Después nos dice entonces el x menor es a 5. X menor es a 5, recuerde el corchete sin incluir. Nos dice el x menor es a 5 y vamos a poner el otro intervalo. Entonces observemos que estos intervalos tienen algo en común. Y este algo en común es el que se requiere pues trabajar en este instante, y es el intervalo en común. Este intervalo en común uno lo podría matemáticamente poner de esta manera: x entre menos 10 y 5. Pero ocurre que matemáticamente, en algoritmos hay que hacer una modificación. Entonces, cuando dos intervalos están conjugados, están en la parte de intersectados, por lo tanto, debemos utilizar el símbolo de la intersección. Entonces sería la siguiente expresión de la siguiente manera: x mayor igual a menos 10 and x menores a 5. Procedemos entonces a hacer el ingreso de la variable. Ingresar x. Se detecta que es un algoritmo de bifurcación debido a que escoger dos opciones posibles: o pertenece o no pertenece. Entonces, si pertenece es porque está en este intervalo. Entonces vamos a ubicarlo. Se determina que es un algoritmo de bifurcación. Vamos a la pregunta. Entonces la pregunta es: x mayor o igual a menos 10 and x menor a 5. Esa es la pregunta. Si esto es verdad, entonces indica que la variable x pertenece al intervalo, y si eso no es verdad, hay que decirle que la variable x no pertenece al intervalo. Para probar el ejercicio se requiere pues por lo menos 3 números y 5 en total. Es decir, debemos tomar un valor de cada elemento de intervalo. Sería uno de aquí, uno del extremo, uno de este punto, uno del extremo y otro punto. Y vamos entonces a tomar el valor de menos 11. Si ingresamos menos 11, debe decirnos que no pertenece. Y no pertenece porque se encuentra en este lado del intervalo. Ahora, si ingresamos menos 10, debe decirnos que sí pertenece debido a que incluye. Vamos a ingresar el menos 10. Menos 10 sí pertenece. Se va a efectuar ahora ingreso un valor entre estos dos números. Por ejemplo, vamos a poner el número 1. Si ponemos el número 1, tiene que decir que sí pertenece. Ahora tomemos el número 5. El 5 no lo incluye, por lo tanto debe decirnos que no pertenece. Vamos a ingresar el 5. No pertenece.
Y por último, viendo el intervalo, si analizamos el número, cualquier número mayor a este número 5, por ejemplo el 8, debe decirnos que no pertenece. De esa manera hemos verificado el ejercicio.